Bueno, Gonzalo, contame, me decías que tenías dudas de temas anteriores, ¿no? ¿Querés contarme? Vamos hablando de eso. Dale, la primera era una confusión que seguramente ya lo explicaste, pero me volvió a surgir si es que con esto cuando llegaron las redes classless y la máscara, por ejemplo con la red A ya no tenemos de 0 a 127, sino que tenemos las 256 posibilidades. A ver, repetime la pregunta, por favor. Sí, vos habías dicho que las redes de clase A eran de 0 a 127. De clase A son aquellas que, claro, cuando estamos en la configuración con clases, que se dejó de usar hace muchos, muchos años, les aclaro. La red que comienza, la IP que comienza con un número entre 0 y 127, ¿sí? O sea que cuyo bit de más alto peso, el byte de más alto peso, es 0, ¿ah? Se identifica automáticamente como red de clase A. Así es, ¿sí? ¿Cuál era la pregunta? Si una vez que llegamos al sistema sin clases y la máscara, que ahora podemos tener los primeros 8 bits de la máscara, si ahora tenemos las 256 posibilidades en vez de 0 a 127. No, al haber máscara, ya lo de las clases deja de funcionar y a lo que se observa es a la máscara. O sea que con la máscara nosotros determinamos el tamaño de la red, ya no con el primer byte de la IP. ¿Sí? O sea, una vez que se pasan a usar máscaras, ya el tamaño de la red está determinado por la máscara. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que cualquier IP de cualquier rango podría tener una máscara C, una máscara B o cualquier otra máscara. ¿Está bien? Aunque es importante notar que se trata de respetar la numeración original, no es así en todos los casos, ¿sí? O sea, hay redes que están originalmente en el rango de las clase A que están divididas en valores mucho más pequeños, ¿está bien? Por ejemplo, yo he visto que el CAN ahora está dando redes de clase C en el rango de las 45, ¿sí? Hay 45, las IP que empiezan en 45 que originalmente eran clase A, ¿está bien? ¿Me seguís? Sí. O sea que tu pregunta es, concretamente, antes había 127 redes de clase A. Hoy podríamos tener una red de clase A en cualquier lado, pero en general es al revés. O sea, las clase A tienden a desaparecer. Lo que hay son muchas más redes pequeñas, de clase C, por ejemplo, o de clase B. ¿Sí? O sea, es más probable que encuentres una clase C en un rango de clase A que al revés. ¿Me seguís? Sí. Entonces, lo que te da la aparición de la máscara es muchísima más flexibilidad, porque ya puedes declarar una red de cualquier tamaño en cualquier punto del espacio IP, ¿sí? Entonces también puedo encontrar una red clase A, lo que antes era una clase C. ¿Cómo? ¿Perdón? Entonces ahora mismo también puedo encontrar una red de clase A en lo que antes era una clase C. Sí, pero es muy raro. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer que algo más chico se vuelva más grande. Es más fácil al revés, ¿sí? O sea, imagínate que las redes de clase C ya están, digamos, las redes de clase C ya están repartidas en cosas chiquitas y tratar de meter algo grande donde no haya nada ocupado es más difícil, ¿sí? ¿Está bien? Por ejemplo, a ver, déjame pensar un caso. Con clase A es muy difícil, ¿sí? Es más fácil pensarlo como clase B, por ejemplo. Un 192.168.00 de clase B en un espacio privado. Podría ser. Es muy inusual, pero podría ser. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. O sea, sería factible, aunque no es usual. ¿Sí? O sea, si vas a usar eso, más vas a tender a usar un 172.16, por ejemplo, o un 172.17 en espacio privado. ¿Está bien? ¿Me seguís? Sí. O sea que sí, es posible, pero es muy poco, digamos, es poco probable, ¿sí? Y extremadamente poco usual. Lo que vos me preguntaste, o sea, una clase A metida en un espacio de una clase B o de una clase C, ¿sí? Al revés sí es mucho más común. Una clase C metida en el espacio de clases A, por ejemplo, hoy es mucho más factible.
gracias a la presencia de la máscara que tiene precedencia sobre el ordenamiento original. ¿Tá? Bien, gracias, Hugo. Buenísimo, excelente pregunta. ¿Tenés alguna otra pregunta? La otra era sobre encaminamiento, pero si querés te lo pregunto más adelante cuando estemos ahí. Perfecto, genial, genial. Bueno, bienvenidos Alejandro y Bauti, ¿sí? ¿Cómo están? Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bauti, Bien, acá andamos. ¿qué tal empezaron la primavera ayer? Tranqui, en casa. ¿Sí? ¿No salieron? ¿No fueron a la plaza, a la playa? ¿No? No, yo no hice nada. La verdad que yo tampoco hice mucho. Yo fui a caminar un poquito nomás, pero bueno, es lindo. Ya van a empezar los días lindos, por lo menos. Aunque hoy no parece ser un reflejo de un día lindo, esperemos que vengan los días lindos. Se supone. Bueno, preguntas para todos. ¿Tuvieron oportunidad de ver los videos? De Gonzalo deduzco que sí, porque me iba a preguntar algo de encaminamiento. ¿Los demás tuvieron oportunidad de ver el video? Sí, también tenía una duda de encaminamientos. Perfecto. Bueno, cuando lleguemos me preguntan, Alejandro, ¿cómo te fue con los videos? ¿Pudiste ver los videos? No, este último no. Bien. Bueno, te recomiendo que lo hagas, aunque sea después. Sí, lo voy a hacer después. Bien, perfecto. Yo igual les dejo, como siempre, les voy a dejar grabada la clase de hoy también. Espero que no me falle la grabación de Jitsi. Las últimas veces me ha estado fallando. Pero esta vez parece que va bien. Si falla la de Jitsi, les dejo la local. Saben que también grabo localmente, así que si falla una, mando la otra. Bueno, muy bien, vamos a hacer un repaso entonces de lo que habíamos estudiado y vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Y ahora es cuando es muy importante que ustedes me pregunten si hay alguna duda, ¿sí? Vamos a repasar primero, ¿sí? ¿Cómo es este tema del encaminamiento? El encaminamiento es un tema central del protocolo IP, ¿sí? En general es un tema central de cualquier protocolo de nivel 3, ¿sí? Porque justamente es su misión fundamental, hacer llegar un paquete cruzando una o más redes, ¿sí? Para alcanzar su objetivo. Entonces, el algoritmo de encaminamiento es central. El algoritmo de encaminamiento básicamente es el que decide para dónde tiene que ir un paquete. Recuerden que tenemos la única manera que tenemos de comunicarnos siempre es por el nivel inferior. O sea que siempre, en definitiva, el paquete lo vamos a terminar transmitiendo por nivel 2. Lo que se decide en el nivel 3 es a quién le voy a transmitir este paquete por nivel 2. ¿Cuáles son las posibilidades? Una de las posibilidades es directamente al destino. Si el destino está en mi misma red, yo se lo transmito directamente y ya está. Si el destino está en otra red diferente, entonces, en una terminal, en una máquina que no es gateway, sí que es una terminal que está conectada a una única red, ¿sí? No me queda opción más que, si el paquete no pertenece a la misma red donde yo estoy, enviárselo al gateway y que el gateway se encargue. ¿Tá? Eso lo estudiamos la clase pasada, ahora lo vamos a repasar. ¿Sí? Pero si yo soy un gateway, tengo una decisión un poquito más compleja, que es, recibí un paquete. Si la red de destino está en alguna de mis placas, o sea, si yo tengo visibilidad por la red de destino en alguna de mis placas, entonces tengo que enviar el paquete por esa red. O sea, tengo que tomar la decisión de por qué red enviarlo. ¿Sí? Y si la red de destino no es visible en ninguna de mis interfaces, ¿sí? Tengo que seguir alguna ruta. O sea, alguien me tiene que decir quién es el siguiente gateway, ¿sí? A quién le tengo que transferir el paquete para que continúe su viaje. Eso lo vamos a estudiar hoy. O sea, es el mismo algoritmo, un poquito más complicado, que se aplica en los gateways, ¿sí? En los encaminadores. ¿Bien hasta acá? Hugo, entonces tu IP pública como tal la tiene el gateway y todo lo demás es una IP privada. A ver, vamos a separar porque este concepto vuelve otra vez, muchas veces. El tema de IPs privadas e IPs públicas, vamos a dejarlo fuera por ahora, ¿sí? O sea, olvídate de redes privadas y de redes públicas.
Háganse por un rato en su mente la idea de que todas las IP son públicas, porque estamos estudiando el protocolo IP, ¿sí? Y el tema de las redes privadas mete una complejidad adicional que por ahora vamos a saltear. O sea, vamos a hacer de cuenta por el rato que dura esta clase que todas las IP son públicas, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Porque el tema de la IP privada mete una complejidad, y el NAT, ¿sí? Meten una complejidad extra. El NAT es una cosa que hubo que hacer para evitar el colapso del protocolo IP, ¿sí? Y uno de los costos que tuvo el NAT fue que justamente no todos llegan a todos y que en los encaminadores hay que cambiar la dirección IP de un paquete, ¿tá? Cosa que en el protocolo IP original no pasaba. Por eso, vamos a imaginarnos que todas las IP son públicas. Entonces, cualquier IP puede llegar hasta cualquier IP, ¿está bien? Y nunca hay que cambiar la dirección IP de un paquete, ¿está bien? Entonces, olvídense de lo privado y lo público. Piensen en redes IP y su tamaño. ¿Ah? Eso es lo que quiero que piensen ahora. ¿Cuál es la red? ¿Qué tamaño tiene la red? ¿De qué depende el tamaño? De la máscara, obviamente. ¿Sí? En el viejo sistema dependía de la clase y en el nuevo sistema depende de la máscara. ¿Sí? Y solo de la máscara. ¿Bien hasta acá? Sí, vos. Así que por ahora, sáquense de la idea de la IP privada. Después vamos a volver sobre ella. Cuando hayamos entendido bien el concepto de ruteo, volvemos sobre las IP privadas. ¿De acuerdo? Buenísimo. Bien. Entonces, vamos a repasar el algoritmo. ¿Sí? Recuerden que una máquina terminal, que no es gateway, necesita tres cosas para poderse conectar. 3 parámetros, ¿sí? ¿Cuáles son esos parámetros? Bueno, necesita una dirección IP, necesita una máscara de su red y necesita la dirección de pasarela o dirección de gateway o dirección de encaminador, ¿sí? Son todos lo mismo. ¿Sí? Y es muy importante esto, la IP del encaminador tiene que estar dentro de la red de ella, ¿sí? No le podemos poner una IP que esté fuera de la red porque si no, no lo podría alcanzar. ¿Se entiende esto, no? Por mi parte, sí. Bien, perfecto. Entonces, repasemos el ejemplo de la semana pasada, ¿sí? Vamos a ponerle a nuestra máquina la IP 192.168.12.15. Y les repito, por ahora olvídense de que es una IP privada, olvídense de todo eso, ¿sí? Es un IP, como cualquier otra. ¿Está bien? 192.168.12.15. La máscara de su red, 255.255.255.0, coincide con una red de clase C, de la antigua nomenclatura, ¿sí? O sea, 24 bits de la red puestos en 1, 8 bits de la máquina puestos en 0. ¿Bien hasta acá? Sí, vos. Perfecto. Y después necesitábamos una dirección de gateway que tenía que estar dentro de la red. Ya ustedes miran esto y dicen, 192.168.12.15 máscara de clase C, o sea, máscara 255, 255, 255.0 o máscara 24 también se puede decir. Y ya pueden calcular rápidamente, ¿sí? Cuál es la red, cuál es el tamaño de la red, ¿sí? ¿Cuál es la dirección de red? ¿Cuál es la dirección de broadcast? Que son las dos que no se pueden usar para darle a las máquinas. ¿Está bien? O sea, todo eso ya lo pueden calcular con estos 3 datos. ¿Está bien? Y entonces ya pueden rápidamente saber si otra máquina está o no está en la misma red que esta. O sea, si yo tiro una IP cualquiera, ustedes me tienen que poder decir al toque si esa está en la red o no, no está en la red. ¿Está? ¿Cómo se hacía eso? Bueno, en el caso de la clase C, lo mismo que la clase B y la clase A, es fácil. ¿Por qué? Porque los bytes de la IP no están divididos. O sea, tenemos una cantidad de bytes completos para la red y una cantidad de bytes completos para la máquina. En este caso, 3 bytes completos para la red y 1 byte completo para la máquina. Es un caso particular, ¿sí? De los 3 casos que hay, la clase A, la clase B y la clase C. Todos los demás casos son a byte partido y es un poquito más difícil hacer la cuenta.
¿Sí? Si ustedes lo practican, si ustedes hacen el práctico y lo practican, van a ver que la matemática esa se ejercita y sale. Después es más fácil, ¿está bien? Lo importante es que la entiendan. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la red? La dirección de red. ¿Ah? La dirección de red se calcula poniendo en cero todos los bits de la máquina. En el caso de una clase C como esta, los bits de la máquina son el último byte. Entonces, poniendo el último byte en cero, tenemos la dirección de red. En este caso particular. ¿Ah? Que es fácil porque es una clase C. Entonces, ¿cuál es la dirección de red? 192.168.12.0. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Por mi parte sigo. Bien. ¿Cómo vienen los demás? Alejandro y Bauti, ¿me vienen siguiendo? Sí. Bien, bien. Perfecto, muy bien. Fíjense entonces, en general, para calcular la dirección de red es un ilógico entre la máscara y la dirección IP. O sea, ponen los bits, ¿sí?, de la IP, ponen los bits de la máscara, hacen un ilógico y de ahí sale la dirección de red. Eso es en general. Con cualquier máscara y con cualquier IP se calcula de esa forma. En el caso particular de las redes de clase C o de las máscaras 24, eso significa poner en cero el último byte. ¿Ah? En el caso particular de estas. ¿Sí? De la misma manera que en el caso particular de una máscara 16 o una clase B, ¿sí?, sería poner los dos últimos bytes en cero. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Bueno, perfecto. Esto es importante que hagan la distinción. ¿Ah? Entonces yo ya sé cuál es mi dirección de red. Es 192.168.12.0. Para calcular la dirección de difusión hay que poner todos los bits de la máquina en 1. Hoy para calcular la de red los poníamos en 0, ahora para calcular la de la difusión los ponemos en 1. ¿Ah? En el caso de las clases C, eso es simplemente reemplazar el último número de la dirección IP por 255, que son 8 bits en 1. En el caso particular. En el caso particular de una clase B sería reemplazar los dos últimos bytes por 255. ¿Ah? Y en el caso general es aplicar un no lógico entre la dirección IP y la negación de la máscara. ¿Ah? O sea, poniendo los bits de la máquina en 1 y los bits de la red en 0 y haciendo un no lógico, obtenemos matemáticamente obtenemos esto que les digo de poner todos los bits de la máquina en 1. ¿Ah? ¿Bien hasta acá? ¿Me siguen, chicos? Sí, Hugo. Muy bien. Ahora, ¿cómo funciona el protocolo? O sea, fíjense, ustedes configuran la máquina y la máquina internamente ya guarda todos estos datos. O sea, guarda los datos que le dan ustedes, la dirección IP, la máscara y la dirección del encaminador, ¿sí? Y además calcula la dirección de difusión y calcula la dirección de red y también las guarda. O sea que tiene todos esos datos ya en la memoria cargados, listos para activar el protocolo de encaminamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se activa el protocolo de encaminamiento? Cuando tengo un paquete que enviar. Tengo un paquete que enviar, ¿sí? Bueno, ¿a dónde va ese paquete? Tomo la IP de destino, ¿sí? En función de la IP de destino, activo el protocolo de encaminamiento y digo, bueno, a ver, ¿cómo hago para transmitir este paquete? En una terminal tengo dos opciones. Si el paquete está en mi propia red, lo transmito directamente por nivel 2. Si la máquina de destino está en mi misma red, transmito el paquete directamente por nivel 2. Si la máquina de destino está en otra red, transmito el paquete por nivel 2 al gateway y que se encargue el gateway de que ese paquete siga viaje. ¿Ah? Eso es todo en una terminal, ¿sí? Es todo lo que hay que hacer. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Tomamos la IP de destino y le hacemos un ilógico con la máscara para determinar su dirección de red. Si la dirección de red de la IP de destino coincide con mi propia dirección de red, entonces yo sé que el paquete está en mi misma red. ¿Ah? Estoy completamente seguro que el paquete está en mi misma red. Entonces, ¿qué hago? Lo transmito directamente por nivel 2. O sea, directamente por nivel 2 me pongo a buscar la MAC de la máquina de destino
y una vez que la obtengo le transmito directamente por Ethernet, por nivel 2, le transmito directamente el paquete y se acabó el problema. ¿Ah? ¿Bien hasta acá? Sí, Hugo. Bien. ¿Qué pasa si no coinciden? ¿Qué pasa si hago un ilógico entre la IP de destino y la máscara de red y no me coincide? O sea, me da una dirección de red diferente. Bueno, ya sé que no está en mi red. No tiene sentido que busque la IP de destino en mi propia red, no la voy a encontrar nunca, porque no está, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? En ese caso, lo que tengo que hacer es buscar el gateway y transmitirle el paquete al gateway. Y ya está, ¿sí? Bueno, hicimos un ejemplo la vez pasada, un ejemplo adentro, un ejemplo afuera, ¿sí? Por ejemplo, 192.168.12.15, ¿ah? Perdón, 12.25, ¿sí? Es una IP de destino. Yo le hago un AND, ¿sí? A la IP con la máscara y me da la misma dirección de red que tengo yo, ¿sí? 192.168.12.0. Como coincide, entonces digo, bueno, el destino está en mi misma red, busco el destino por mi propia red y le transmito el paquete, ¿sí? Ahí aplica, ¿se acuerdan? Un protocolo que se llama RP para buscar la MAC, ¿sí? Tengo que buscar la MAC de la máquina de destino y una vez que tengo la MAC de la máquina de destino le transmito el paquete directamente. ¿Ah? Bueno, el otro ejemplo es, vamos a enviar un paquete a 192.168.18.32. Cuando hago el AND, en este caso, me da una red que no es la mía. 192.168.18.0 no es mi red, es otra red. ¿Tá? Entonces, ¿qué hago? Entonces, lo que voy a hacer es buscar al gateway. Me pongo a buscar a 192.168.12.1 y una vez que encontré la MAC del gateway, le transmito el paquete al gateway. Y se acabó. ¿Ah? Bien, ¿se entendió esto? ¿Se entendió este mecanismo simple? ¿Se entendió bien? ¿Lo entendieron bien o tienen dudas? Confírmenme, por favor. Sí, se lo entendió. Bien, porque ahora se pica, como dicen ustedes, ¿sí? El algoritmo se complica un poquito más. ¿Ah? ¿Dicen así o ya no dicen más así? Antes decían así, se pica. Sí, seguido. ¿Sí? ¿Se sigue diciendo? Está bien. A mi hijo lo he escuchado decir, se pica, se complica. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, acá hicimos un repaso la clase pasada. Ahí les tiré un caso un poco más difícil. ¿Ven? Cómo calcular, dada una IP y una máscara, la dirección de red y la dirección de difusión con un caso un poquito más difícil, que ya no es, digamos, ya no es a byte entero, es a byte partido, ¿sí? Fíjense, esto está bueno, esto ya lo deben haber practicado, ¿no? ¿Lo practicaron ya o todavía no? Ese, si no me equivoco, es el primer ejercicio del práctico. Perfecto, o sea que lo hicieron, ¿no? Sí. Bien. Bueno, repasemos por las dudas. Una máscara barra 23, por ejemplo. Una máscara barra 23 ya no es a byte entero, es a byte partido. Fíjense que el tercer byte de la dirección IP está partido en dos. Tenemos, en el tercer byte de la dirección IP tenemos 7 bits para la red y 1 bit para la máquina. ¿Ah? Entonces, la cuenta es la misma, lo que es un poco más difícil de ver desde afuera, ¿sí? Fíjense, 192.168.2.14 y máscara barra 23, ¿sí? La máscara barra 23 es 255, 255, 254, 0, ¿sí? Entonces, ¿sí? Guarda con la nomenclatura, ¿sí? Si escriben 192.168.2.14 barra 23, es una dirección de máquina, no una dirección de red, ¿sí? Porque es inválida como dirección de red.
Recuerden que para que sea válida como dirección de red, todos los bits de la red de la máquina tienen que estar puestos en 0. ¿Sí? Pero bueno, esta nomenclatura se usa. Hay comandos que aceptan esto. ¿Sí? Es una forma rápida de escribir la IP y la máscara. ¿Está bien? Bueno, el cálculo, el que decíamos hoy, un AND lógico, ¿sí? Entre la dirección IP y la máscara. ¿Sí? Acá en este caso, fíjense, 192.168.214, AND 255, 255, 254 les da 192.168.20. ¿Ah? Esa es la dirección de red. La dirección de red, ¿sí? Es intuitiva y da bien. ¿Ah? La dirección de broadcast va a costar un poquito más, o de difusión. ¿Sí? Recuerden que hay que hacer un OR con la máscara invertida. Si invertimos la máscara 255, 255, 254, 0, nos queda 001, ¿sí? 255. ¿Está bien? Si analizamos el tercer byte, que es el, digamos, el conflictivo, ¿sí? Vamos a ver que el OR de 2 con 1 nos da 3. ¿Sí? Con lo cual, la dirección de red nos queda 192, la dirección de difusión, digo, queda 192.168.3.255. ¿Ah? Y a partir de acá se deduce que la primera máquina puede llevar la dirección 2.1 y la última máquina puede llevar 3.254. ¿Esto se entendió bien? Acá, fíjense, una máscara 23 incluye 2 clases C. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Confírmenme si se entendió esto. Sí, sí. Bien. ¿Todos entendieron bien? Esta matemática hay que practicarla, porque si no es fácil confundirse. Muy bien. ¿Qué pasa en el encaminador? Ahora es la pregunta. ¿Sí? El protocolo IP original rutea por destino. O sea, el encaminador lo único que mira para decidir para dónde va a enviar un paquete es la IP de destino. ¿Sí? Observando la IP de destino y nada más que la IP de destino, ¿sí? Toma una decisión. ¿Cómo decide el encaminador? Bueno, el encaminador recorre una tabla que tiene todos los destinos posibles alcanzables desde el encaminador. Esa tabla se llama tabla de rutas. ¿Sí? Eso es una tabla, es una lista, ¿sí? Que tiene varias rutas. ¿Sí? Como mínimo tiene que tener una ruta por cada red a la que el encaminador está conectado directamente y después puede tener más rutas. ¿Está? ¿Me siguen? Hugo, en la ruta, ¿hay máquinas o pasarelas? Es muy buena En la la tabla, digo. pregunta. Es muy buena la pregunta. En la ruta hay 3 cosas. Hay un destino, primero. Segundo, hay una interfaz por donde llegar a ese destino. Y tercero, hay una IP de pasarela o gateway. Eso es opcional, ¿sí? Como dice ahí. ¿Tá? 3 cosas tiene una ruta. Un destino, una interfaz y una pasarela o gateway. ¿Qué es el destino? El destino puede ser una máquina o puede ser una red. ¿Tá? ¿Me siguen? Sí. Un destino de una ruta puede ser una máquina o puede ser una red. ¿Sí? El hecho de que sea una máquina es un caso particular del hecho de que sea una red. ¿Sí? Cuando es una máquina, lo que estamos haciendo simplemente es decir que la máscara de red del destino tiene los 32 bits puestos en 1. ¿Está bien? Entonces estamos diciendo que es un destino que es una única máquina. ¿Sí? No hay ninguna otra posibilidad. O sea, si yo le pongo una máscara 32 a la ruta, estoy diciendo esto es una IP y no una red. ¿Está bien? O sea, si yo digo 192.168.12.14/32, estoy diciendo que es esa IP y nada más que esa IP y ninguna otra. ¿Está? ¿Me siguen, no? Sí. Si O la sea, dirección de destino es una red, lo manda a todas las máquinas de la red.
Si la dirección de destino es una red, lo que quiere decir es que cualquier IP que caiga dentro de esa red tiene que ir a través de esa ruta, ¿sí? La ruta lo que indica es por dónde ir. El destino lo que indica es qué IPs pertenecen y qué IPs no pertenecen a esta ruta, ¿sí? O sea, para qué IPs hay que aplicar esta ruta y para qué IPs no hay que aplicar esta ruta. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí, gracias. Entonces, la ruta tiene un destino, ¿sí? El destino es para qué redes aplica esta ruta. O sea, ¿a dónde puedo ir por este camino? Sería la pregunta. ¿Sí? ¿Está bien? El destino podría ser, por ejemplo, Mar del Plata, ¿sí? La interfaz es ruta 86, ¿no? No, 88. Ruta 88, que va a Mar del Plata, desde acá de Necochea, ¿sí? Entonces, destino, Mar del Plata, ¿sí? Interfaz, ¿por dónde tengo que salir? ¿Por qué ruta salgo de Necochea? ¿Por la ruta 88, por la ruta 86, por la ruta 227? No, si querés ir a Mar del Plata, tenés que salir por la ruta 88. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Y finalmente, la dirección de gateway es si el destino no está conectado directamente a mí, de la misma manera que pasaban las terminales, en vez de transmitirle el paquete directamente al destino porque no llego, tengo que indicar una dirección de red, una dirección de gateway, perdón, de encaminador a dónde dirigirme. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a decir una cosa. Yo quiero ir a, vamos a decir, a Villa Gesell, ¿sí? Yo no puedo poner una ruta acá en Necochea que tenga como destino Villa Gesell, ¿sí? Y que diga, salga por la ruta 88. ¿Ah? No puedo ponerlo así directamente. Lo que yo tengo que hacer es decir, vaya por la ruta 88 a Mar del Plata. ¿Sí? Entonces, por eso tengo que indicar el gateway. En este caso, Mar del Plata sería el gateway. ¿Está bien? Entonces, yo digo desde acá, desde Necochea, ¿cómo llego a Villa Gesell? Bueno, lo que sé desde acá es que tengo que salir por la ruta 88 y dirigirme a Mar del Plata. Punto. ¿Ah? Cuando llegue a Mar del Plata, ¿sí? En Mar del Plata sí hay una conexión directa que es la ruta 11. Entonces, cuando llegue a Mar del Plata, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer Mar del Plata conmigo? Va a decir, bueno, a ver, salí por la ruta 11, ¿sí? Y llegás derecho a Villa Gesell, ¿está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, vos. Entonces, esa es la idea. Hay dos tipos de rutas. Están las que tienen gateway y las que no tienen gateway. Las que no tienen gateway, que son rutas de nivel 2, ¿sí? Lo que estamos diciendo en el encaminador es buscar IP de destino directamente en una interfaz, en la interfaz por la cual te estoy indicando, ¿sí? Y las rutas de nivel 3 dicen busca el gateway que sigue por la interfaz que te estoy indicando. ¿Ah? O sea que hay rutas que tienen A, B y C y hay rutas que tienen A y B nomás. Si tienen A y B, entonces yo busco directamente el destino por la interfaz que se indica en B. Si tienen A, B y C, lo que busco es la dirección de C, ¿sí? A través de la interfaz B, para ubicarla y transferirle el paquete a ella. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Podrías repetir el caso de A, B y C? Sí, yo tengo dos tipos de rutas. Tengo rutas que tienen los destinos, que pueden ser una máquina simple o puede ser un conjunto de máquinas, ¿sí? O sea, puede ser una red completa. ¿Ah? Tengo una interfaz. ¿Qué es una interfaz? ¿A qué se le llama interfaz? La interfaz es una placa de red, básicamente. La abstracción de una placa de red. Si mi gateway tiene 3 interfaces, quiere decir que tiene 3 placas de red, reales o virtuales. Después vamos a hablar de eso, pero son 3 caminos para salir. Y el gateway tiene que elegir por uno de ellos, ¿sí? Bueno, la ruta indica cuál es el camino. Es la flechita que dice para Mar del Plata por la 88, para Lobería por la 227, para Juárez por la 86, ¿sí? Para Tres Arroyos por la 228. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen hasta acá?
Sí. Entonces, el destino es ¿a qué red voy? La interfaz es ¿por qué camino voy? Si yo tengo 3 placas de red, tengo 3 caminos, ¿sí? Entonces tengo que optar por uno de ellos. La ruta tiene que indicar cuál es el camino. Y finalmente, si es indirecto, o sea, si no está directamente conectado a mí el destino, sino que está conectado más allá, ¿sí? Entonces se indicó la pasarela, indicó a dónde tengo que ir para después continuar el viaje. ¿Ah? Y una vez que llega, ya en caso que tenga que seguir, se cambia otra vez la pasarela, se cambia otra vez la interfaz y sigue. Es que lo va a recibir otro gateway que va a tener otra tabla de rutas con otra configuración distinta. Entonces va a hacer lo mismo, va a seguir la tabla de rutas, va a encontrar una ruta con la que coincida y lo va a transmitir por ahí. ¿Se entiende, no? Bien, ahora sí, gracias. Entonces, yo voy pasando por muchos gateways. Cada gateway hace lo mismo, pero cada gateway tiene su propia tabla de rutas. No es lo mismo la tabla de ruta de Necochea que la tabla de ruta de Mar del Plata, ¿sí? La tabla de ruta de Mar del Plata va a decir, por ejemplo, Villa Gesell por la 11, Buenos Aires por la 2, ¿sí? Tandil por la 226, ¿ah? Y Necochea por la 88, ¿sí? Tiene el camino de vuelta. ¿Está bien? Acá en Necochea, ¿qué decimos? Bueno, Mar del Plata por la 88, Lobería por la 227, ¿sí? Balcarce, bueno, ven, Balcarce es un salto intermedio, hay que salir por la 227 hasta Pieres, ¿sí? Bueno, entonces Pieres por la 227, ¿sí? Balcarce va a decir por la 227 a Pieres, ¿sí? Es una ruta de nivel 3, ¿sí? Va a decir, para llegar a Balcarce, ¿qué hago desde acá? Y salgo por la ruta 227 hasta Pieres. ¿Ah? Y la tabla de rutas de Pieres que va a decir, si vas a Balcarce, salís por la 55. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen, bien, chicos? ¿Sí? Bien. Y en caso de que esté el gateway opcional, va a ser una de las interfaces que te va a decir, anda para allá. Siempre, claro, la interfaz va siempre. O sea, siempre hay que decir un camino. Lo que es opcional es, a veces es un salto intermedio y a veces es un salto final. Si es un salto final, no se necesita gateway. Si es un salto intermedio, se necesita gateway para ver cuál es el siguiente paso. O sea, ¿quién es el siguiente gateway que me va a atender para que yo pueda seguir mi viaje? ¿Ah? ¿Está bien? Queda claro. Bueno. Hugo, yo tengo una duda. Sí. Si hubiese más de 2 caminos para ir al mismo destino, ¿cuál se elige? Es buena la pregunta. Es muy buena la pregunta. Y es una cosa que no se va a resolver en el nivel 3. ¿Sí? No lo vamos a resolver ahora en el nivel 3. Ah, bienvenido, Mateo, de paso, porque vos te conectaste después y no te había visto, no te había saludado. ¿Estuviste de viaje vos? Gracias. Estuve de viaje, sí. Bien, bien. Bueno, bienvenido de vuelta. Muchas gracias. Bien. Perfecto. Entonces, a ver si se entiende esto que es muy importante. ¿Ah? La pregunta de Mateo es muy buena. Hay más de un camino para llegar. ¿Sí? Bueno, en los sistemas modernos uno puede configurar rutas con prioridades o rutas con peso, digamos, ¿sí? Lo que se llama el metric. Entonces yo puedo poner 2 rutas distintas que vayan al mismo lugar con distinto metric. Está prohibido poner 2 rutas, esto les aclaro, está prohibido poner 2 rutas que vayan al mismo lugar, ¿está bien? Por caminos diferentes, ¿sí? Con igual costo. Eso está directamente prohibido. Hay 2 opciones. Una opción es decir, puedo poner dos caminos para la misma ruta con distinto valor de métrica, con distinto metric, con lo cual se va a tomar el que tenga el metric menor, ¿tá? O sea, lo que se supone que sería costo menor. Y la otra la va a ignorar, ¿sí? O sea, la otra ruta queda ahí, pero nunca se va a usar a menos que desaparezca la primera ruta, ¿tá? Que puede pasar. Esas son decisiones que se toman en niveles más altos, se toman en los servicios que construyen las tablas de rutas. ¿Está bien? Nosotros en el nivel 3 no construimos las tablas de rutas. Las tablas de rutas ya están hechas. Las hizo alguien por nosotros. Las hizo el administrador humano o las construyó algún servicio de alto nivel. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces, la ruta ya está construida. Si hay 2 rutas que van al mismo lugar por distintos caminos, o tienen distinto métrico o tienen distinto peso.
Si tienen distinto peso, ¿está bien? El gateway elige una o la otra en función del peso. Por ejemplo, si una tiene peso 1 y la otra tiene peso 2, ¿sí? Cada 3 paquetes va a mandar 2 por la ruta de peso 2 y 1 por la ruta de peso 1. ¿Sí? Y si tienen distinto metric, siempre se va a ir por la que tiene el metric más chico. Y la que tiene el metric más grande no se va a usar hasta que desaparezca la que tiene el metric más chico. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, en un caso es lo que se llama fallback, ¿sí? O sea, ruta de repuesto, vamos a decir, por si la primera desaparece. Y el otro caso es ruta repartida, es ruta para ir por uno o por el otro. ¿Tá? Son cosas que tienen los sistemas modernos. Antiguamente no existía nada de esto y estaba prohibido poner 2 rutas que vayan al mismo lugar por caminos distintos. ¿Sí? ¿Me siguen, no? ¿Se entiende, no es cierto? Confírmenme, chicos, se entendió la idea. Sí, se entendió de mi parte. Lo del metric y lo del peso, olvídense, por ahora no es importante, ¿sí? Por ahora hagamos de cuenta que no se puede ir al mismo destino por caminos distintos, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. La tabla de rutas, como les decía hoy, es una tabla, ¿sí? O sea que el gateway puede tener ninguna, no sería muy útil si no tuviera ninguna, puede tener 1, 2 o más rutas, ¿sí? Obviamente, si no tiene ninguna ruta, no sirve para nada. Si tiene una sola ruta, tampoco sirve para mucho, ¿sí? El mínimo que debería tener son 2 rutas y es el caso típico de la terminal, ¿sí? La terminal podemos considerar que tiene una tabla de rutas de 2 rutas, ¿sí? Que tiene 2 rutas. Una que dice cómo llegar a las máquinas de la propia red y otra que dice cómo llegar al resto de las máquinas. ¿Sí? Normalmente un gateway va a tener 3 rutas o más. ¿Sí? Un gateway útil, vamos a decir, tiene 3 rutas o más. ¿Tá? ¿Me siguen, no es cierto? ¿Me vienen siguiendo, chicos? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Hugo, sí, sí. Ah, bien, bien. Piensen que de acá no me doy cuenta, si se pierde la conexión o algo ni me entero, ¿sí? Me quedo hablándole al aire. Confírmenme siempre, ¿sí? Bien, entonces, perfecto. Acá hay un ejemplo de una ruta, ¿sí? Fíjense, tiene destino y tiene interfaz, ¿sí? El destino 192.168.12.0/24, esto tiene que ser una dirección de red válida. ¿Qué quiere decir eso? Los bits de la máquina tienen que estar en 0 sí o sí, es obligatorio. ¿Ah? Entonces, fíjense que esta es una dirección de red válida porque es una /24 y el último byte está todo en 0, ¿sí? Y lo que está diciendo es, para llegar a la dirección 192.168, a cualquier máquina que está en la red 192.168.12.0/24, hay que tomar, ¿sí?, la interfaz ETH0. Hay que tomar la placa de red ETH0. ETH0 es el nombre de la placa. ¿Tá? ¿Bien hasta acá? ¿Qué significa dev? Device. Device. Es una contracción, la contracción de la palabra device. Yo ya estoy usando la nomenclatura que van a usar en los comandos, cuando metan rutas y cuando metan rutas en las tablas de rutas, ¿sí? Ya estamos usando directamente la nomenclatura que se usa en el comando. ¿Sí? La palabra dev viene de device, ¿sí? Fíjense que la otra que tiene el via es para indicar otro gateway, ¿sí? Device viene a sustituir interfaz, ¿no? Claro, device es para indicar la interfaz. ¿Sí? Sí, se indica como device. Pero se llama interfaz normalmente porque es de nivel 2. ¿Sí? Hay distintos niveles. En realidad, cuando hablamos de una placa de red, yo a veces estoy abusando de nomenclatura, ¿sí? Porque no es una placa de red. En realidad es la representación en el nivel 2 de una placa de red. ¿Está bien? Es la implementación del nivel 2 del modelo OSI para esa placa de red. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto?
Sí, sí, la placa de red te da igual, te importa la idea. Y claro, lo que importa es el nivel 2. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que hay placas virtuales, que podríamos tener más de una placa de nivel 2 para una misma placa física. Bueno, eso lo vamos a estudiar después. ¿Sí? Por ahora quiero que veamos lo simple, para después poder ver lo complicado. ¿No? La semántica, ¿cómo se lee eso? Eso se lee para toda máquina en la red 192.168.12.0/24. Transmítase el paquete directamente al destino por nivel 2 usando la interfaz TH0. ¿Ah? ¿Cómo determino yo para cualquier destino si pertenece o no a esta red? Haciendo un AND entre la dirección IP y la máscara de esta ruta. La máscara de esta ruta es /24. Entonces yo hago un AND entre cualquier IP, por ejemplo, no sé, 192.168.12.45. AND, la máscara 24, me da 192.168.12.0. Ah, coincide con mi destino, entonces aplico esta ruta. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces ya automáticamente ya el encaminador decidió que va a transmitir el paquete, ¿sí? Buscando directamente la IP de destino por la interfaz de THC. O sea que va a salir una solicitud de RP, ¿sí? Preguntando quién tiene la IP 192.168.12.45 por la interfaz de TH0. Y ni bien conteste y tenga la dirección MAC, le transmite el paquete. ¿Queda claro? ¿Queda claro, chicos? Sí, o sea, el Address Resolution Protocol se aplica una sola vez cuando ya está por llegar el paquete. Exactamente. O cuando ya está por llegar o para buscar el gateway, ¿tá? Que es el otro caso. ¿Sí? Bien. Fíjense, esta es una ruta indirecta, una ruta de nivel 3. ¿Sí? 192.168.14.0/23. Transmítase por el camino TH0, pero a través de 192.168.12.1. ¿Tá? En este caso, si encontramos una máquina que sí entra en este destino, por ejemplo, a ver si me siguen, contéstenme ustedes. Yo les tiro la IP 192.168.15.13. 192.168.15.13. ¿Coincide con este destino o no coincide con este destino? Presten atención y díganme, a ver. 192.168.15.13. ¿Coincide o no coincide con este destino? Creo que sí. Coincide, muy bien. ¿Por qué? El último bit de ese byte no afectaría por el tema de la máscara. Exactamente, muy bien, Bauti, así es. ¿Sí? El 14, haciéndole un OR con el 1, ¿sí? Nos da 15. ¿Ah? Entonces está dentro del... Si yo hago un AND de 192.168.15.13, ¿sí? Cuando hago un AND, como el byte de más alto peso, perdón, dije mal, como el bit de más bajo peso del tercer byte está en 0, el 15 con AND, ¿sí? del /24, del 254, se los baja a 14, ¿sí? Entonces coincide el destino. ¿Está bien? ¿Todos entendieron esto? Sí, o Bien. Y lo que dice acá es transmitirlo por 192.168, transmitirlo por ETH0, pero no directamente. ¿Ah? No directamente, sino al gateway. O sea que la solicitud de RP va a salir, pero no va a salir por 192.168.15.13, va a salir por 192.168.12.1. ¿Ah? Y una vez que ubique el gateway, entonces después le transmite el paquete al gateway. O sea que el paquete sigue viaje a través del gateway. ¿Se entiende, no es cierto? por mi parte sí, este es el caso que vos habéis mencionado antes, cuando tenías A, B y C, Claro, los tres. exacto. ¿Sí? Acá sería el caso. Imagínense que 192.168.12.1 es Mar del Plata. ¿Ah? Y 192.168.14.0/23 es alguna ciudad que está por la ruta 11.
cualquiera, ¿sí? No sé, Villa Gesell, Mar de Ajó, ¿está bien? Lo que yo estoy diciendo es, si me voy a cualquiera de esas ciudades, ¿sí? Entonces pasá por Mar del Plata. ¿Está bien? Entonces, la transmisión se va a hacer a Mar del Plata, por la ruta 88. Cuando llego a Mar del Plata, otra vez el paquete va a recorrer una tabla de rutas, la tabla de ruta del encaminador de Mar del Plata, y ahí va a saltar que se va por la ruta 11. ¿Está bien? ¿Me siguen, no? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Creo que ya está construido acá un ejemplito. Un ejemplito complicado, ¿sí? Pero está buenísimo para que se entienda. Bueno, los que vieron el video lo deben haber seguido. Cuéntenme, ¿se entendió en el video? Cuando lo vieron en el video, ¿lo entendieron o no? Así lo repasamos. Y a mí me costó seguirlo. Costó un poquito. Bueno, ahora lo vamos a hacer de vuelta. ¿Cómo? ¿Mateo? A mí también. Costó. Bien. Bueno, primero hay que imaginar la red, ¿sí? Fíjense que acá tenemos 2 encaminadores, ¿sí? Cada encaminador tiene 3 caminos, ¿sí? El encaminador 1 tiene 3 caminos, el encaminador 2 tiene 3 caminos, ¿sí? ¿Bien hasta acá? Imagínense, por ejemplo, que el encaminador 1 es Necochea, ¿está bien? Y que la ETH0 es la ruta que va, la 227, la ETH1 es la 86 que se va a Juárez y la ETH2 es la 88 que se va a Mar del Plata, por ejemplo. ¿Tá? Para que se hagan una idea. ¿Sí? Es una máquina con 3 placas de red. ¿Tá? La ETH2 es otra máquina con 3 placas de red y que están interconectadas entre ellas. ¿Sí? La ETH2 del encaminador 1 está conectada a la red 3 igual que la ETH0 del encaminador 2. ¿Sí? Comparten la misma red. Eso quiere decir que se ven directamente. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, bueno. El encaminador 2 podría ser Mar del Plata, por ejemplo. Entonces la ETH0 está en la ruta 88, ¿sí? La ETH1 está en la ruta 2 y la ETH2 está en la ruta 11, por ejemplo. ¿Está? ¿Se entiende, no? Como para que se hagan una idea. Es sencillito, es chiquitito. ¿Está bien? ¿Sí? Y lo que está planteado ahora son las redes que están conectadas acá, cuántas máquinas tienen. ¿Sí? Que esto es la cuenta que hacían en el práctico ustedes. ¿Sí? La red 1 es esta red de acá arriba, conectada al encaminador 1, ¿sí? Tiene hasta 62 máquinas. Es una máscara 26. ¿Sí? Con máscara 26 ustedes tienen 64 posibilidades para la máquina porque les quedan 6 bits, ¿sí? Para la máquina, con lo cual son 64 posibilidades de las cuales 2 no se pueden usar. Entonces quedan 62 máquinas. La red 2, fíjense que la red 2 tiene el mismo tamaño, ¿sí? Fíjense que yo acá les había puesto, la red 1 tiene 40 máquinas, la red 2 tiene 50 máquinas, ¿sí? En los dos casos, si usáramos una 27 nos queda chico, ¿tá? La 27 es hasta 30 máquinas, 5 bits son 32 posibilidades, menos 2, 30 máquinas, o sea que para la red 1 y para la red 2, ¿sí? No nos alcanzaría con una 27. Entonces le metemos una 26. ¿Sí? La red 3 es más chiquitita. La red 3 tiene 20 máquinas nada más. ¿Sí? Entonces acá sí podemos usar una 27. ¿Ah? Después la red 4 es mucho más grande. Tiene hasta 150 máquinas. ¿Sí? Con una máscara 23 tendríamos hasta 126 máquinas. No nos alcanza. ¿Sí? Entonces nos vamos a una red 24, que tiene hasta 254 máquinas. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Los encaminadores no tendrían que tener su propia red igual? ¿También o no? Los encaminadores conectan redes entre ellas. ¿Sí? Acordate que son máquinas que están conectadas a más de una red, nada más. ¿Sí? Es la única característica importante que tiene el encaminador.
¿tá? Entonces, vamos a decir que el encaminador 1 está conectado directamente a las redes 1, 2 y 3. Y el encaminador 2 está directamente conectado a las redes 3 y 4. ¿Tá? Y a su vez el encaminador 2 tiene una salida a internet. ¿Está bien? O sea, no nos interesa, o sea, no tienen IP, simplemente redes conectadas. Por ahora no. Por ahora no. Lo que vamos a hacer es diseñar, como ustedes van a hacer en la práctica también, diseñamos, ¿sí? O sea, primero armamos el dibujito y decimos, a ver, esto está conectado así. ¿Está bien? Y también sabemos hasta cuántas máquinas podemos poner en cada una. Entonces, ahora vamos a diseñar la red. ¿Sí? Partimos, por ejemplo, de 192.168.0.0 para arrancar. Y empezamos a tirar redes a partir de acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, este trabajito, un trabajo de diseño de una red. ¿tá? O sea, ¿qué le vamos a poner a cada red? ¿Sí? Es un trabajo de diseño que es muy importante que lo sepan hacer. ¿tá? Entonces, en función de cuántas máquinas tiene la red, decidimos la máscara. ¿Está bien? Entonces, 40 máquinas ya nos da una máscara 26. ¿Sí? Una máscara 26. ¿Sí? Que acá dice media C, pero es un cuarto de C, no es media C eso. Media C sería máscara 25, es un cuarto de C. Ahí está. ¿Está? Entonces, fíjense que lo primero que se decide es en función de la máquina, en función de la cantidad de máquinas de cada red, qué tamaño tiene la red. ¿Sí? Y eso directamente sale de la máscara. ¿Ah? La máscara 26, que es un cuarto de C, para la red 1 y para la red 2, yo me arreglo con un cuarto de C. ¿Está bien? ¿Ah? ¿Por qué puse yo? Ah, porque es para las dos juntas, está bien. Dice media C porque es entre las dos. Para la red 1 y la red 2 juntas es media C. Tiene razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque de la 0 hasta la 63 tenemos la red 1 y de la 64 hasta la 127 tenemos la red 2. ¿Sí? Es media C en total, o sea, la suma de las dos nos da media C. ¿Está bien? Por eso dice media C. Sí, era así. ¿tá? Y fíjense ustedes que para la red 4 utilizamos una C completa. ¿Sí? Y utilizamos un pedacito de la media C que nos quedó libre ¿tá? En el 0 para la red 3. ¿tá? Y ahí es un ruteo, digamos, bien hecho. ¿Está bien? Esto es cómo se decide qué direcciones de IP poner. Acá es importante entender esto. Hay que tratar de hacerlo de manera eficiente para tratar de poner la menor cantidad de rutas posibles. O sea, el objetivo es tratar de, por agregamiento, tratar de reducir la cantidad de rutas que vamos a escribir en los encaminadores. Por eso conviene agrupar las redes, ¿sí? Por proximidad física. En este caso, la red 1 y la red 2 nos conviene que estén cerca entre ellas. ¿Por qué? Porque se llega desde afuera. Para llegar a cualquiera de esas dos hay que ir al encaminador 1. Así que me va a convenir agregar la red después. ¿Está bien? Me va a convenir agregar la media C para llegar hasta ahí. ¿Tá? Acá en el dibujito está el ejemplo. ¿Sí? El análisis que hacemos es este. Para toda la red completa con dos clases C nos arreglamos. Necesitamos una entera para esto, media para esto, y en realidad necesitamos un octavo para esto, pero nos queda media y es ineficiente, pero es ineficiente en el uso de las IPs, pero es eficiente en encaminamiento, porque reduce, digamos, reduce el tamaño de las tablas de rutas. ¿Sí? ¿Me siguen, no? ¿Me siguen, chicos? ¿O me perdieron por el camino? O sea, haces eso para tener menos lugares para dónde ir, pero no veo cómo eso hace que sea más eficiente, tener menos opciones. Y porque la tabla de rutas es más corta. ¿Sí? Y una tabla de rutas más corta hace que se recorra más rápido.
¿tá? Entonces es más rápido, o sea, termina funcionando más rápido. ¿Está bien? ¿Me seguís? Sí, ahora sí. ¿Por qué? Porque acordate de esto. El encaminador tiene, para cada paquete que recibe, tiene que recorrer toda la tabla de ruta buscando qué destino le toca. ¿Está bien? ¿Cómo se ordena la tabla de ruta? Bueno, eso lo puse ahí, no lo dije ahora. La tabla de ruta se ordena por especificidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Las rutas que tienen máscaras, ¿sí?, más pequeñas van arriba y las rutas que tienen máscaras más grandes van abajo. O sea, siempre se recorren primero las rutas con máscaras más pequeñas. ¿Sí? Máscaras más pequeñas quiero decir de redes más pequeñas, o sea, números más altos. ¿Sí? O sea, primero recorro todas las rutas que tengan barra 32, después recorro todas las rutas que tengan barra 31, después recorro todas las rutas que tengan barra 30 y así sucesivamente. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Entonces, es como un filtro de naranjas, ¿sí? En un filtro de naranjas, ¿sí?, las naranjas caen por una canaleta y la canaleta tiene primero agujeros más chiquitos y después agujeros más grandes, ¿sí? Entonces, la naranja pequeña va a caer por el agujero más pequeño, la naranja más grande no va a pasar por el agujero pequeño, va a seguir rodando hasta que encuentre un agujero por el que pase, ¿sí? Y finalmente, en el final de la canaleta, está abierto, las naranjas más grandes de todas, que no pasan por ninguno de los agujeros, terminan cayendo por el final. ¿Se entiende, no es cierto? Esto es muy parecido. La tabla de rutas es como un filtro de naranjas. ¿Ah? ¿Se entiende, no? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Esto es un diseño, ¿sí?, que se planteó y se dijo, bueno, así está, la red arranca ya conectada. Y nosotros sabemos que tenemos 4 redes. Sabemos cuántas máquinas tiene cada red y de qué manera están conectadas entre ellas. Y les tenemos que asignar IPs. ¿Está bien? Entonces, la idea es ir de pequeño a grande. Primero miro las 2 que están en el encaminador 1. ¿Sí? Entonces, de ahí tomo la decisión de decir, bueno, voy a usar un cuarto de C para la red 1 y otro cuarto de C para la red 2. Y entre las dos me forman una media C. Eso es lo que está dibujado acá abajo. No sé si se ve el puntero, esperen que lo voy a... Ahí capaz que se ve mejor, a ver. Acá se ve ese detalle, ¿sí? La red 1, ¿sí?, es un cuarto de C que va desde 0 hasta 63. Y la red 2 es un cuarto de C que va de 64 hasta 127. Entre las dos forman una media C, ¿sí?, que empieza en 192, 168, 00 y es barra 25. ¿Está bien? Esto se entiende, ¿no es cierto? Por mi parte, sí. Bien, muy bien. ¿Sí? Después tenemos un octavo de C para la red 3, ¿sí? Le asignamos un octavo de C, ¿sí? Y nos quedó un pedazo sin asignar. ¿Tá? Este pedazo lo dejamos libre porque no tenemos en qué ocuparlo. ¿Está bien? Y después tenemos toda la red 4, que es una C completa ya sola, que empieza en 192, 168, 10. ¿Está bien? Y entre las dos, si las juntamos, formamos una doble C, ¿sí?, que es 192, 168, 00 barra 23. ¿Ah? ¿Se ve, no es cierto? ¿Se entiende cómo se repartió el espacio? Sí, sí, se entiende. De ahí viene, ¿ven?, media C para la red 1 y 2 entre las dos. Una C completa, ¿sí? Una C completa saliendo del encaminador 2 para las redes 1, 2 y 3. ¿Sí? Esto que está acá. ¿Sí? Fíjense que para llegar a la red 1, a la red 2 o a la red 3, ¿sí?, necesitamos salir, ¿ah?, del encaminador 2 hacia el encaminador 1. ¿Está bien? De ahí salen las IPs, ¿sí? 192.00 barra 23 para las 12 completas,
192.168.00/25 para la media C que une a las 1 y 2, ¿sí? Y 192.168.0.128/27 para la red 3. ¿Tá? Y la red 4 tiene toda la segunda clase C. El dibujo que está acá es esto que está acá. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ahora hay que armar las tablas de rutas. ¿Sí? Vamos a ver cómo se configuran. Lo primero que hay que configurar en el encaminador es, ¿sí?, las interfaces. En cada interfaz hay que indicar cuál es la dirección IP de la interfaz y también hay que indicar el tamaño de la red que va para esa interfaz. ¿Sí? El tamaño ya lo tenemos, nos faltaría indicarles las IPs. ¿Sí? Fíjense, empecemos con el encaminador 1. En el encaminador 1 ya habíamos decidido usar la red 192.168.00/26 para la red 1. ¿Está bien? Entonces, vamos a ponerle la primera IP válida de este rango a la interfaz TH0 de la red 1. Esto es importante. Cada interfaz tiene que tener una dirección IP diferente, porque cada interfaz tiene que tener una dirección IP dentro de su propia red. Por eso un encaminador tiene tantas IPs como interfaces posea. ¿Sí? Esto sí, hoy me preguntaron si un encaminador tenía que tener su propia red. Yo les dije que no, el encaminador se conecta a redes entre sí. Pero sí es verdad que el encaminador tiene que tener una IP distinta para cada red a la que se conecta. ¿Ah? En este caso, el encaminador 1 va a tener 3 IPs y el encaminador 2 también va a tener 3 IPs. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Entonces, tomamos la interfaz TH0 del encaminador 1 que va a la red 1. La red 1 192.168.00/26. Tomamos la primera IP válida de este rango y se la damos al encaminador 1. ¿Sí? En este caso es 192.168.01/26. Esa es la IP de la ETH0 que está conectada a la red 1. ¿Ah? Para la red 2 hacemos lo mismo. Se va por la ETH1 y la primera IP válida es 192.168.065. ¿Sí? 192.168.065 es la IP del encaminador 1. ¿Está bien? Para la red 3, y esto también es una cuestión de convenciones, siempre el encaminador que está más afuera desde el punto de vista de la Internet, ¿sí?, lleva la IP más chica. ¿Sí? Una convención distinta podría ser justo la opuesta, es decir, bueno, la IP más grande se la ponemos al encaminador que va más afuera. Es una decisión del administrador. ¿Tá? En general, lo que conviene es llevar algún tipo de orden para no confundirse. Eso es lo que conviene en general. El criterio que estoy usando yo acá siempre es que el encaminador que está más afuera en la red, o sea, que está más cercano a la conexión a Internet, lleva la IP más chica. ¿Está bien? ¿Me siguen, no? Chicos, ¿me siguen? O sea, ET2 tendría la IP más chica en este caso. En este caso, a la red 3 están conectados el encaminador 1 y el encaminador 2. ¿Sí? La ETH0 del encaminador 2 va a tener la IP más chica. ¿Sí? Y la ETH2 del encaminador 1 va a tener alguna otra. ¿Está bien? Entonces, fíjense, para la red 3, la primera IP válida es 129. ¿Sí? Se la dejo al encaminador 2 y yo tomo la 130. ¿Está bien? Entonces, en ETH2 acá tomé la 130. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Entendieron este paso, chicos? Sí. Muy bien. ¿Qué pasa con el encaminador 2? Bueno, el encaminador 2 tiene la ETH0 conectada a la red 3. ¿Sí? Para este reservamos la IP más chica de la red 3. 192.168.029, ¿sí? Se la damos a este. ¿Está bien? Y la TH1 está conectada a la red de clase C, la red 4, 192.168.10/24, también le damos la primera IP válida,
192.168.1.1/24. ¿Ah? Bien. Y la ETH2, que está conectada a Internet, ¿sí? Los datos para conectarnos a Internet nos los tiene que dar el proveedor de Internet. ¿Sí? En este caso le preguntamos al proveedor de Internet y nos dio este dato. Que la red a la que está conectado, digamos, el ETH2 es 238.40.234/30. ¿Sí? Y que el gateway es 248.40.233. ¿Ah? ¿Está bien? O sea que nosotros tenemos la IP 238.40.234 y el gateway de Internet tiene 238.40.233. Y es una barra 30. Una barra 30 tiene 4 posibilidades. ¿Está bien? Entonces fíjense que son 30, 31, barra 30. Sí, ahí hice bien esta cuenta yo. Tienen 2 posibilidades. Parece que acá hay alguna fallita. Bueno, ahora después lo miramos. Sí, me parece que hay un error acá. Después lo miramos. Vamos a hacer bien la cuenta. Pero bueno, más allá de eso, ¿sí? Estamos usando 233 y 234. Tiene que ser capaz que es una barra 29 acá, ¿no? Bueno, después lo reviso, porque parece que no está bien eso. Después lo reviso. No sé si está bien eso. ¿Ah? Después lo miro. Me suena raro. A ver, esperen que voy a revisar el número 234. A ver, dame un segundito. 58,5, claro. 234 no es divisible por 4. Bien, perfecto. Entonces, en teoría está bien. 232. Ah, está bien. La red es 232, empieza en 232, ¿sí? Las válidas son 233 y 234 y 235 la broadcast. Sí, está bien, chicos, ya les confirmo que sí. Está bien hecho. ¿Ah? O sea, fíjense que el proveedor de Internet hizo lo mismo que nosotros. Se quedó con la más chiquita para él, porque él es el más cercano a Internet, y nos dio la que sigue a nosotros. ¿Ah? Así que está bien hecho el cálculo. ¿Ah? Bueno, esto nos lo dio el proveedor de Internet. Esto no lo podemos diseñar nosotros, ¿sí? Ahí ya dependemos del proveedor de Internet. Nosotros podemos diseñarlo de adentro. ¿Está bien? ¿Me siguen, no es cierto? ¿Bien hasta acá? Bastante dentro de todo. Sí, esta parte es la más, digamos, que hasta que no la practiquen no va a salir, ¿sí? Es importante que la practiquen, ¿sí? Bueno, ya tenemos configuradas las interfaces, ahora falta configurar las rutas. ¿Tá? Las rutas lo que tienen que hacer es indicar todos los caminos, ¿sí? Para que toda la red quede conectada. O sea, que desde cualquier máquina, de cualquier red, yo pueda salir a Internet o pueda ir a cualquiera de las otras redes. ¿Se entiende, no es cierto? Ahora vamos a armar las tablas de rutas. ¿Me siguen, chicos? Vamos a armar la tabla de rutas ahora. ¿Bien hasta acá? Sí. O sea que lo que hicimos hasta recién fue configurar las interfaces, es decir, qué dirección IP tengo en mi interfaz y a qué tamaño de red estoy conectado. O sea, directamente indicamos la IP y la máscara para cada interfaz, ¿sí? Ahora vamos a armar las rutas. ¿Cómo se arman las rutas? Bueno, vamos a empezar con el encaminador 2. Con el caminador 1 vamos a empezar, que es el que está más lejos, ¿sí? El que está más profundo en nuestra red. ¿Ah? Lo primero que hay que hacer es agregar una ruta de nivel 2 por cada una de las interfaces, ¿sí? Donde hay que indicar la red de destino y la interfaz por la cual se va. Para eso yo copié y pegué la configuración que estaba en la página anterior, la pegué chiquitita acá para que no la perdamos de vista. ¿Sí? Fíjense, observen acá.
encaminador 1 acá. La ETH2 del encaminador 1, ¿sí?, está conectada a la red 3. ¿Sí? Y tenía la IP 192.168.0.130/27. Para la ruta tenemos que indicar la red, acuérdense. ¿Sí? Esta es una IP dentro de la red, pero ¿cuál era la red? La red era 128. ¿Está bien? 128. Entonces, 192.168.0.128/27 es el destino. Cualquier máquina de la IP 192.168.0.128/27 se transmite directamente por la ETH2. ¿Tá? Eso es lo que está diciendo esta ruta. ¿Tá? ¿Y por qué la puse arriba? Porque es la más chiquita de todas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije? La que tiene la máscara más pequeña va arriba. Después van las 26, después las 25, después las 24. ¿Tá? Y así sucesivamente. Ahora van, ¿sí?, la red 1 y la red 2. La red 1 y la red 2 son máscara 26. ¿Sí? Hay que indicar cada una por su interfaz. En este caso, 192.168, ¿sí?, 00/26 es la red, sale por ETH0. 192.168 00/26 sale por ETH0. ¿Ah? Y 192.168 0.64/26 sale por ETH1. ¿Ah? ¿Está bien? Y finalmente, esto que está acá abajo es el destino default. Fíjense que como tiene máscara 0, quiere decir que todo red. Cualquier otra cosa que no caiga en ninguna de estas es el final de la canaleta del filtro de naranjas. ¿Sí? Es lo que se llama la ruta default. ¿Tá? Cualquier cosa que no caiga en las de arriba, entonces se va, ¿sí?, por la ETH2. O sea, en este encaminador, lo que no es ni la red 1 ni la red 2, ¿sí?, ni la red 3, ¿qué es? Bueno, es algo a lo que no tengo acceso directamente, sino que hay que ir al encaminador 2. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, esta ruta del fondo lo que está diciendo es cualquier otra cosa que no sea ninguna de estas tres se va por 192.168.0.129. ¿Sí? Que fíjense que es la IP, ¿sí?, del encaminador 2 de la interfaz ETH0. ¿Sí? ¿Bien hasta acá? Sí, sí. Entonces, fíjense cómo está pensado. Cada una de las redes internas y después todo lo demás se va al encaminador 2. ¿Está bien? ¿Está claro? Este es más fácil. Ahora vamos a ver la del encaminador 2, es un poquito más difícil porque tiene que tomar más decisiones, por eso es una tabla de rutas un poquito más larga. ¿Tá? Fíjense que el encaminador 2 toma más decisiones. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bien. ¿Qué pasa en el encaminador 2? En el encaminador 2 primero tenemos las tres direcciones a las tres redes que está directamente conectado. Primero, 238.42.32/30, que es la del proveedor de internet, ¿sí?, DBTH2. ¿Sí? O sea, todas las máquinas de la 238.42.32, ¿sí?, /30, sería desde la 32 hasta la 35, todas esas se van por ETH2 directamente. Después tenemos por ETH0 la red 3, 192.168.0.128/27 sale por ETH0. ¿Ah? Y tenemos la interna de 192.168.10/24, ¿ah?, que es la red 4 acá. ¿Ah? 10/24 se va por ETH1. Muy bien. Ahora viene el punto. Ahora, esto es importante, que necesito que lo entiendan bien. ¿Sí? ¿Por qué yo decidí unificar las dos redes, la 1 y la 2? Por diseño las puse juntitas para que ahora se pudieran indicar como media clase C. Entonces, con una sola ruta ahora yo puedo indicar cómo llegar tanto a la red 1 como a la red 2. ¿Sí? Es 192.168.00/25, o sea, cualquier IP que esté
en la media clase C 192.168.00 de 00 a 0.127, ¿sí? Se van por ETH0 a través del encaminador 1. ¿Sí? O sea que esto lo que hace es redirigir los paquetes, decirle el encaminador 2, lo que hace para cualquier IP que esté en este rango es transmitírselo al encaminador 1 a través de la red 3. ¿Sí? O sea, a través de DH0. ¿Ah? ¿Se entiende esto, no es cierto? Tipo, esa unificación de redes lo hiciste porque tanto para llegar a la red 1 como para la red 2 tenía que pasar por el encaminador 1, sí o sí. Exactamente, muy bien. Entonces apliqué esta lógica. Cuando diseñé la red ya lo pensé así para que con una sola tabla de rutas pudiéramos llegar. ¿Está? ¿Está bien? Entonces, perfecto. A todo lo demás, pues ahora salteemos esta, la anteúltima. Vamos a la última. Para todo lo demás nos vamos a Internet. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo que hace el encaminador 2. Primero dice cómo llegar a las 3 redes a las que está directamente conectado. Después dice cómo llegar a las redes que están atrás del encaminador 1, que pertenece a esta red. Y finalmente, todo lo demás se va por Internet. ¿Está? ¿No podrías haberte ahorrado la primera y mandarlo todo ¿La de de una? todo? ¿La de arriba de todo decís? Sí, si todo lo demás se va a internet de todas formas. Me la podría haber ahorrado, pero el problema es que ¿cómo llego a 238.40.233? ¿Sí? Si yo digo, manda todo directamente, acá esto es un temita de configuración que muchos lo hacen mal. Por ahorrarse eso, mandan 0000 barra dbth2 y no le ponen el vía. ¿Sí? ¿Está bien? A lo mejor el gateway de Internet te lo entiende, ¿sí? O sea, toma todos los paquetes y los retransmite, pero está mal configurado, ¿sí? Porque te va a quedar una tabla de MAC enorme en el encaminador, ¿sí? Porque para cada IP que sale a Internet, ¿sí? Vas a generar una entrada en la tabla de MAC, ¿sí? O sea que suponiendo que el gateway de Internet te entienda, está mal, porque saturás la tabla de MAC de tu gateway, ¿sí? De tu encaminador. ¿Ah? Yo lo he visto eso y es un error muy grave. ¿Tá? Entonces, no, lo importante es que esta ruta está acá para indicar cómo llegar al 4233. ¿Sí? Para que después todos los paquetes que salen a Internet se vayan al 4233. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Porque a lo mejor el gateway de Internet te entiende, ¿sí? Cuando muchas veces esta conexión es un enlace punto a punto en los proveedores de Internet. Entonces, absolutamente todo lo que transmitas se va al gateway de Internet, porque no hay otra posibilidad. ¿Está bien? Entonces te entiende, el gateway de Internet te va a entender si le mandás todo por DBTH2. Pero fíjate lo que le estás diciendo a tu gateway. Estás diciendo que cualquier IP de Internet intente resolver directamente por ETH2. ¿Sí? Y eso haría una tabla de MAC inmensa. ¿Sí? ¿Me seguís, no es cierto? Sí, sí. Entonces hay que evitarlo. Para evitarlo se hace este paso. Se indica la red. ¿Cómo llego yo? Fíjate que si le pusiera 238.40.233/32 DBTH2 ya funcionaría igual. ¿Sí? O sea, aunque yo no supiera el tamaño de la red del proveedor y yo mando directamente le digo directamente cómo llegar al gateway y le digo eso sí, transmitirlo por ETH2, también funcionaría. ¿Sí? Es más, hay muchos proveedores que para ahorrarse IPs hacen eso. ¿Sí? Directamente te piden que hagas eso. ¿Ah? ¿Me seguís? Sí, sí. O sea, si yo acá hubiese escrito 233/32 DBTH2, también habría funcionado. Ese es el punto. ¿Tá? Yo acá lo estoy haciendo bien. Estoy diciendo la red del proveedor se llega por ETH2. Pero si yo hubiese puesto el host del proveedor se llega por ETH2 y después mando esto, también anda. ¿Sí? Un segundo detenernos en esta ruta que está acá, la ruta negativa. ¿Sí? La ruta negativa lo que dice es que todo paquete que va dirigido a 192.168.00/23 es inalcanzable en este punto.
¿Sí? Lo que quiere decir es que el encaminador va a tirar el paquete. Si llega a esta ruta, tira el paquete. ¿Está bien? ¿Por qué está esta ruta acá? Esto es muy importante también y vale la pena considerarlo. Recuerden que, a pesar de los números que yo usé y todo, estamos bajo la asunción de que no existen IPs privadas. Estamos asumiendo que todas las IPs son públicas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Lo dije hoy más temprano. ¿Ah? Entonces vamos a suponer que son todas IPs válidas de Internet. ¿Ah? Esto es muy importante. Si eso que yo les digo es cierto, el encaminador de Internet, ¿sí? El gateway de Internet, en su tabla de rutas va a tener una ruta que dice que todo lo que va dirigido a 192.168.00/23 sea dirigido al encaminador 2. Sería la ruta de regreso, digamos, de todo lo que yo estoy transmitiendo. ¿Me siguen? ¿Me entendieron, chicos, o no? Se generaría como una especie de loop entonces, porque siempre volvería el mismo. Exactamente, muy bien. ¿Qué pasa si yo quiero mandar un paquete a este pedazo que quedó sin asignar? Por ejemplo, no sé, 192.168.0.140. ¿Ah? Es una IP que quedó en un espacio que es nuestro, pero que quedó sin asignar. Entonces, si seguimos las tablas de rutas, ¿sí? El encaminador 2 lo va a transmitir hacia el gateway de Internet. Y el gateway de Internet nos lo va a transmitir de vuelta a nosotros. ¿Por qué? Porque es un rango que está dentro de nuestra área. Y ese paquete se la pasaría yendo y viniendo entre los dos encaminadores hasta que expira el tiempo de vida, que podamos estudiar cómo funciona eso. ¿Sí? O sea, se quedaría rebotando, rebotaría muchas veces entre el encaminador 2 y el gateway de Internet. ¿Ah? Para evitar ese loop, ¿sí? Se pone la ruta negativa. ¿Qué está diciendo? Todas las rutas de la red interna, el encaminador 2 las conoce. ¿Sí? Entonces, si no pasé por ninguna de estas y sigo perteneciendo al rango que me toca, entonces esta ruta no existe, o sea, estas máquinas están, está dirigida a una red que no está asignada a nadie, con lo cual directamente hay que reportar el error y tirar el paquete. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Y no hay ningún problema de que no se pierda ninguna de la otra por el coso de las naranjas. Como es más grande. Exacto, muy bien, exactamente, Bien. Bauti. Si cualquier IP válida tiene una máscara más chiquita, entonces va a entrar antes. ¿Sí? Eso si lo analizan van a ver que todas las redes están cubiertas. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense, tienen la red 1 y la red 2 cubierta por esta ruta. ¿Sí? La red 3 cubierta por esta ruta de acá. Y la red 4 cubierta por esta ruta de acá. ¿Ah? Con lo cual no se escapa nada. ¿Sí? O sea, todo lo que es a redes válidas está cubierto. ¿Sí? Y solamente es atajado por la ruta negativa lo que va dirigido a una red que es nuestra, pero que nunca fue usada. ¿Sí? A crecimiento futuro podría aparecer otra red y yo podría decidir, por ejemplo, si es una red que está conectada acá al encaminador 2, ¿sí? Asignarle el pedazo ese que falta, ¿está bien? A otra red más y entonces aparecería otra ruta y entonces ahí comenzaría a funcionar. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Bueno, muy bien. Obviamente les recomiendo que miren la clase del año pasado, porque en la clase del año pasado, acá yo ya se los mostré hecho esto, y en la clase del año pasado lo fui analizando y lo fui armando. ¿Está bien? Así que didácticamente es más valiosa la clase del año pasado que esta, ¿sí? Así que yo les recomiendo al que no la vio todavía que la mire, ¿sí? Y bueno, y quedamos para dudas y preguntas. ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? No, yo no tengo ninguna más. Bien, muy bien. ¿Los demás? Gonzalo, Mateo, Alejandro. No, de mi parte ninguna duda. No, yo tampoco. Bien. Perfecto. A los que no vieron el video, bueno, les recomiendo que miren el del año pasado, que ahí fue donde se iba construyendo esto. ¿Sí? Entonces ahí didácticamente es más valioso.
Bueno, chicos, si no hay dudas y preguntas, lo dejamos acá por hoy. La clase que viene atendemos cualquier duda o pregunta. Esto les va a quedar mucho más claro cuando lo practiquen. ¿Sí? En la práctica van a diseñar una red, primero en papel, van a hacer algo parecido a lo que hice yo acá, y después lo van a terminar probando en un simulador. ¿Sí? Así lo prueban y ven qué anda. ¿De acuerdo? Dale. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Nos vemos. Buen fin de Nos semana. vemos. Gracias. Claudia, quédate un segundo, por vemos. favor. Gracias a vos, Hugo. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego.